Bueno, buenas tardes. Vamos a dar continuación a la última parte de la bolilla 19, que trataba sobre la individualización de la pena, y habíamos quedado en el último video en la individualización administrativa o ejecutiva, que es la última etapa. Esta última fase, que es la última justamente del capítulo de la individualización de la pena, se encuentra a cargo del Estado. El Estado es el que se ocupa del sujeto que ya fue condenado por un tribunal del país a través de una sentencia que se encuentra firme, es decir, pasada a autoridad de cosa juzgada, que no admite recurso alguno y que hay que ejecutarla. Y ahí comienza a instrumentarse esta etapa luego de haber operado las otras dos, la legal y la judicial. Por consiguiente, al estar frente a un condenado, la fase administrativa se encargará justamente de la ejecución de la pena impuesta. Acá es cuando se va a aplicar fundamentalmente la ley 24.660 que ustedes tienen en la parte de atrás del código y que ya la vamos a ver. ¿Para qué se ejecuta la pena impuesta tras haber sido declarado culpable mediante un juicio? Para tratar de reeducar, resocializar y corregir al delincuente. Es este el objetivo de la ejecución de una pena privativa de la libertad, la readaptación social del delincuente para reinsertarlo nuevamente a la comunidad civil. Ahora vamos a ver la libertad condicional. Acá hay que estudiar los artículos 13 al 17 del Código Penal y vamos a ver el planteo de inconstitucionalidad parcial del artículo 14. ¿Qué dice el artículo 13 del Código Penal que ustedes tienen que leer y estudiarlo? En este dispositivo legal se regula el instituto de la libertad condicional. Aquí se alude a que si el fin de la pena es la corrección y resocialización del condenado, resultaría innecesario mantener su privación de libertad cuando dicho objetivo ya se ha obtenido anticipadamente. Por ejemplo, un acusado que fue a cumplir a una sentencia de 6 años de prisión y al cabo de 4 años de cumplimiento de la pena se ha acreditado acabadamente que aquel ya se ha reeducado, resocializado con su tratamiento penitenciario, bien puede obtener su libertad anticipada, es decir, antes de su agotamiento total de 6 años, y sujeta esta libertad anticipada a condiciones especiales de cumplimiento por parte del condenado. Así es como se dice que si el razonamiento expuesto en lo que acabamos de decir se da en un caso concreto, hay también un aspecto humanitario que atender, y así, mediante el otorgamiento de este instituto, se procura premiar al condenado que durante un determinado tiempo de encierro observó regularmente el reglamento carcelario del Estado. En cuanto a su naturaleza jurídica del artículo 13, la doctrina tradicional no se ha puesto muy de acuerdo. Si bien hay cierto consenso en sostener que ella es otra forma de cumplimiento de una pena privativa de la libertad, toda vez que no se trata de un acto de gracia, pues hay sentencia firme y el reo cumple finalmente la sanción, privado o no de su libertad, otros en cambio piensan en que la misma importa una rectificación de la pena impuesta o que se trata de una suspensión condicional de la pena. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con la condena condicional del artículo 26 del Código Penal, en la que se evita cumplir la pena de encierro, aquí en la libertad condicional se presupone la ejecución de la pena. Y otra distinción que cabe hacer entre ellas es que aquella resulta ser un beneficio hacia el condenado y de otorgamiento facultativo del tribunal, el del artículo 26 del Código Penal, mientras que en el artículo 13 ya es un derecho que le pertenece al condenado, cumpliendo ciertas condiciones y apreciable posteriormente por el organismo judicial. En cuanto a los requisitos, para su otorgamiento merece indicar que el condenado, para ser acreedor de la libertad condicional, debe cumplir con condiciones de tipo objetivas y subjetivas. En las objetivas se necesita que el interno haya cumplido determinados plazos de encierro,
los que indica el artículo 13 que hay que estudiar. Este requisito es puramente objetivo, pues es independiente al comportamiento que haya tenido el individuo en el penal. La ley penal nada dice acerca de cómo debe procederse en los casos en que las penas impuestas no excedan de 8 meses de prisión o 1 año de reclusión. Ante el silencio cabe preguntarse, ¿corresponde otorgar el beneficio de la libertad condicional? La doctrina hace saber que la jurisprudencia se inclina en sostener que en tales supuestos no puede caber el mismo, pero ello no resulta correcto, pues de este modo resultaría que la libertad condicional puede beneficiar a un condenado a pena mayor que supere los 3 años de prisión, pero no a uno que no supere 1 año u 8 meses. Entonces semejante interpretación no resulta para nada lógica ni racional. Hoy en día, la ley 24.660 viene a solucionar en parte esta esquiva situación al regular la posibilidad de acceder el penado al régimen de la libertad asistida del artículo 54 de esta ley 24.660, la que se logra 3 meses antes del agotamiento de la pena. Dentro de las condiciones subjetivas, se hace referencia a que el condenado, además de cumplir con los plazos de encierro que marca la ley, debe dar satisfacción a los reglamentos carcelarios, esto es, haberlos observados correctamente y bajo buena conducta, si es que se desea peticionar su libertad condicional. Haber observado el reglamento y registrar buena conducta en el penal implica la suposición de que el interno se ha reformado. Ello porque la observancia reglamentaria importa cumplimiento de disciplina, trabajo y educación, y nada quita a que haya sido acreedor alguna vez, durante todo el lapso de su encierro, de alguna infracción y sanción, porque lo que se requiere no es una observancia en grado absoluto, sino que la misma haya sido regular, con adaptación a las normas carcelarias y sin comisión de faltas graves o reiteradas. El tribunal, previo a decidir si concede o no la libertad condicional al condenado, debe requerir dicho informe al establecimiento carcelario donde el condenado sufre la pena. Sin este requisito no puede resolverse el pedido, puesto que constituye un presupuesto de concesión. Este informe carcelario no genera una presunción iure de iure, toda vez que el tribunal puede llegar a no estar de acuerdo con sus conclusiones y al decidir dará las razones del caso. Pero este apartamiento jurisdiccional no puede ser arbitrario o caprichoso o fundado en circunstancias ajenas al instituto. Entonces el tribunal puede disentir en cuanto a la valoración de los hechos que en el mencionado informe se consigne, pero no podrá apartarse del mismo en consideración tan solo a circunstancias que nada tengan que ver con el grado de recuperación del sujeto. Tras cumplir el condenado con el tiempo de encierro establecido en el artículo 13, como su eficiente acatamiento hacia los reglamentos carcelarios, el tribunal concederá el beneficio bajo una serie de condiciones que enumera el propio artículo 13 que ustedes deben saber. Y se puede agregar cualquiera de las reglas de conductas contempladas en el artículo 27 bis, las cuales van a regir hasta el vencimiento del término de la pena temporal impuesta, y en los casos de pena perpetuas, durante 10 años más, a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional del penado. Estas condiciones compromisorias estructuran un periodo de libertad vigilada, tendiente a comprobar en la vida en libertad la eficacia real del periodo de ejecución de la pena. En cuanto al artículo 15 del Código Penal, que reitero hay que estudiar, se contempla la revocación de la libertad condicional concedida, en el modo y alcance en que lo prevé el artículo, pero cabe manifestar que durante el periodo de prueba no toda violación a una o más reglas que fija el artículo 13 tiene para con el condenado las mismas consecuencias legales.
puesto que si el incumplimiento se instrumenta en los casos de los incisos 2, 3, 5 y 6, el tribunal podrá disponer que no se compute en el término de la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que aquel cumpla con lo dispuesto en dichas disposiciones. Por consiguiente, el juez debe ampliar el término de prueba del liberado sin que éste descuente al mismo tiempo la pena que le fue impuesta. A todo evento, estimamos que previo a decidir resultará prudente escuchar al interesado, al condenado, a los fines de contar con mayores argumentos de hecho y de derecho. En tanto, si el penado violase la regla de obligación de fijar residencia o la no comisión de un nuevo delito, el tribunal procederá a revocarle su libertad condicional y no se computará en el término de la pena el tiempo que haya durado su libertad. El nuevo delito a que hace referencia el inciso cuarto tiene que ser tal, vale decir, una infracción que esté legislada en el Código Penal o en las leyes especiales que lo complementan, mas debe esperarse a que en el respectivo proceso haya recaído con sentencia condenatoria firme, y esto debe ocurrir antes de que expire el plazo de la libertad condicional. Consecuentemente, si finaliza el tiempo de libertad condicional sin que exista una sentencia condenatoria firme por el nuevo hecho, cabrá entender que la pena del primer delito se ha agotado y por ende ya no podrá revocarse la libertad condicional concedida originariamente. Vamos a ver ahora el artículo 14 del Código Penal y el planteo de inconstitucionalidad parcial que tiene la norma. En este dispositivo se prevén casos taxativos en donde no corresponderá otorgar este instituto a favor de un condenado. En efecto, el dispositivo en estudio dispone justamente que la libertad condicional no se concederá a los reincidentes, artículo 50 del Código Penal, y tampoco se va a conceder cuando la condena fuere por todos los delitos que está enumerando el artículo 14. ¿Cuál es el planteo de inconstitucionalidad parcial hacia el artículo 14 por la causal de reincidencia? Lo primero que hay que conocer acerca de esta temática es que nuestra Corte Suprema de Justicia en el caso Arévalo, en el año 2014, ratificó una antigua jurisprudencia que sostenía la constitucionalidad del instituto de la reincidencia como también su incidencia legal perjudicial en materia del artículo 14, ¿sí? Y con ponderación también del bloque constitucional incorporado en la reforma de 1994 a la Constitución Nacional. Sin embargo, un pequeño sector de la doctrina proclama la inconstitucionalidad parcial del artículo 14 sobre esta problemática, a consecuencia de que se viola el principio de non bis in idem. Es la tesis de Zaffaroni y Dona, y también cierta jurisprudencia acompaña este razonamiento. Pero queda claro que con el fallo de la Corte, el artículo 14, por la causal de reincidencia que no se concede la libertad condicional al delincuente, es plenamente constitucional. En el segundo tramo del artículo 14 también ha sido atacado parcialmente de inconstitucional. La crítica se centra en cuanto impide el beneficio del artículo 13 hacia ciertos delitos que allí se enumeran y que ustedes deben estudiar, que contemplan pena perpetua de encierro. Así, en estos supuestos, la pena se convertiría en una verdadera pena perpetua, con las objeciones que ello podría llegar a merecer desde el punto de vista constitucional, en tanto echa por tierra el principio resocializador de la pena. De esta manera se materializa un aniquilamiento de la personalidad del interno mediante su segregación del grupo social y convirtiéndose en una verdadera muerte civil. No obstante estas objeciones, merece decir que la norma ha sido promulgada con fuerza de ley a raíz de que el legislador ha entendido que deben agravarse las condiciones de ejecución de la pena mediante este impedimento en función de la inocultable gravedad de los delitos en juego y su constitucionalidad
ha sido cuestionada sin éxito frente a algunos tribunales. Por lo tanto, también es constitucional. En el artículo 16 del Código Penal, lo que hace esta norma es disponer que, si transcurrido el término de la condena o el plazo de 5 años señalado en el artículo 13, sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del artículo 12. Esta regla no exige que la resolución revocatoria no se produzca dentro del término de la condena o de los 5 años, sino que en esos lapsos no se produzcan los hechos por los cuales la libertad debe ser revocada. Esta declaración de extinción de pena por parte del tribunal debe ser efectuada mediante auto fundado y comunicada debidamente al Registro Nacional de Reincidencia, por lo que dispone el artículo 51 del Código Penal. Bien, el último artículo de la libertad condicional es el artículo 17, que también hay que estudiarlo. En este dispositivo, el Código establece que ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada podrá obtenerla nuevamente. El fundamento de esto radica en que la libertad condicional es una medida de excepción para los penados, a quienes se presume corregidos, y si los hechos demuestran lo contrario, se trata de una experiencia fracasada, la cual puede tornarse peligrosa para los derechos fundamentales de otros individuos si se insiste con devolver con libertad al que no se corrigió con la pena privativa de la libertad. Pero hay también que decir que no queda claro al estar a la letra del precepto si tal prohibición importa a que nunca más este condenado pueda obtener una nueva libertad condicional, es decir, en cualquier proceso futuro, o si solo importa a que en el legajo en donde le fue revocada no podrá obtenerla nuevamente. Bueno, esta última tesis es la que prevalece si se considera que la disposición se refiere a una nueva obtención de la libertad condicional que ha sido revocada. Ahora vamos a ver el penúltimo punto de la bolilla, que es la Ley Penitenciaria Nacional, la Ley 24.660, y el nuevo artículo 10 del Código Penal, que es la prisión domiciliaria. En cuanto a la ley penitenciaria, no vamos a estudiarla a toda la ley que está detrás del código, que hay que buscarla, porque tiene 100 y pico de artículos. Vamos a estudiar los artículos más importantes. Lo que sí vamos a decir lo siguiente: en nuestro país está lo que se denomina el derecho penal penitenciario, que se trata de un conjunto de normas que determina el modo de cumplimiento de una condena privativa de la libertad. Se refiere al contralor en la administración de la pena. La sentencia penal de condena es solo declarativa y no ejecutiva. Es este derecho el que regula, como etapa final, la efectiva aplicación del derecho penal, y sus disposiciones están contenidas en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que es la Ley 24.660, que ha tenido modificaciones y que se ayuda con algunos reglamentos a través de decretos reglamentarios, como el 18/97 sobre disciplina de los internos. Como la Ley 24.660 entonces es bastante extensa, solo vamos a desarrollar los principios básicos de la ejecución penal. Y así podemos comenzar diciendo que la misma aborda la ejecución de la pena privativa de la libertad. Y cuando se refiere a la ejecución, quiere decir su cumplimiento. Y a él se refieren los artículos 6, 9, 13 y 27 del Código Penal. Los distintos modos de ejecución que la ley prevé en una pena privativa de la libertad son los siguientes: en un establecimiento penitenciario, sea este cerrado, semiabierto o abierto, en semilibertad, en libertad condicional, en prisión domiciliaria, en prisión discontinua, en semidetención, en prisión diurna y nocturna, en trabajos para la comunidad, en libertad asistida. No quede excluida de la ley de la ejecución de la pena privativa de la libertad la prisión que ha resultado como modalidad luego de que la multa se convierta en ella.
Lo que ocurre es que para este modo el condenado no la debe ejecutar en calidad de interno en un establecimiento, sino bajo el sistema de prisión discontinua y de semilibertad, como lo prevé el artículo 35 de la Ley 24660. La finalidad de la Ley de Ejecución Penal es lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, como así también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto. ¿Sí? Bien, las penas privativas de libertad tendrán por finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. La ley en comentario contempla algo novedoso en el artículo 11 bis, que la víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente ante el juez de ejecución o juez competente cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación. Esto significa darle derechos a la víctima de un sujeto que ya fue condenado y que ella fue ofendida, a que cuando cumpla la pena y lo llegan a liberar para gozar de algún beneficio, a ella se la debe mantener totalmente informada de esa libertad del sujeto, porque si no, no se va a enterar nunca y no va a adquirir derechos para quejarse sobre la libertad o alguna otra figura en la persona del condenado. Entonces a la víctima hay que escucharla. También el artículo 12 de la Ley 24660 contempla modalidades básicas de la ejecución, que consta de 4 secciones: la progresividad del régimen, el programa de prelibertad, alternativa para situaciones especiales y libertad asistida. Por todo ello pasa un preso, por todas esas etapas. Se propone con estas etapas recoger experiencia sobre la aplicación práctica en nuestro medio, mentalizando a la sociedad sobre los alcances y procurando la capacitación del personal profesional que requieren. La prisión domiciliaria del artículo 10 del Código Penal regula el instituto justamente de la prisión domiciliaria. Se aplica a criterio del juez y para los casos que allí están previstos. Por lo tanto, hay que estudiar este artículo 10 del Código Penal. La norma está guiada por un principio de humanidad, por lo tanto también rige para la hipótesis de prisión preventiva. Y el último punto del programa, vamos a ver los patronatos deliberados. Los patronatos deliberados son un complemento de la institución de la libertad condicional. En la antigüedad eran asociaciones consagradas a la ayuda material y a la asistencia espiritual de los presos. Su objetivo era ayudar al delincuente a llevar una vida honesta, evitando su recaída en el delito. Hoy día, el patronato, en su concepción moderna, no tiene solo un propósito caritativo de ayudar a hombres caídos en desgracia, sino también una finalidad de preservación y defensa social. La labor de estas asociaciones tiene por objeto el de facilitar al interno su vida en libertad, eliminando dificultades y apartándolo de las tentaciones al delito, proporcionándole cuando salga de la cárcel trabajo y aún asistencia material en caso necesario. También se busca extender su labor hacia la asistencia moral y material de la familia de los penados y se aspira a la creación de una organización internacional para su asistencia. En nuestro país, esta institución tiene su nacimiento a consecuencia de lo normado en el inciso quinto del artículo 13 del Código Penal, cuando establece que el condenado que recupere su libertad anticipada por vía de la libertad condicional quedará sometido al cuidado de un patronato. Entonces, es así como a lo largo y a lo ancho del país se puede ver la existencia de numerosos patronatos deliberados, mas es común que en alguna provincia reciba un nombre distinto, pero cumpliendo los fines que la ley le asigna.
Cabe mencionar que los patronatos pueden ser de carácter público o privado, y estos últimos pueden llegar a recibir un subsidio por parte del Estado, como lo prevé el artículo 175 de la Ley 24.660. Entre las principales funciones del patronato está la de cumplir con lo estipulado en la Ley 24.660, y para lo cual recibirán del juez de ejecución las copias procesales pertinentes para hacerse cargo del reo en libertad, y de allí en más se encargarán de cuidarlo, controlando su residencia, su vestimenta, identidad, trabajo, etc. Entre tanto, periódicamente, los patronatos deben comunicar al juez de ejecución todas las circunstancias que merezcan ser conocidas, analizadas y resueltas por éste, como asimismo elevar los informes legales cada vez que se les requieran. Si en un determinado lugar no llegase a existir un patronato, el juez de ejecución penal bien puede delegar su función a un servicio social calificado, pero la ley le prohíbe expresamente que lo haga sobre organismos policiales o de seguridad, pues estos previenen y no reprimen, pues estos previenen y reprimen el delito. Entonces debe buscar servicios sociales, que los hay también a lo largo y a lo ancho del país. Bien, de esta manera entonces hemos concluido la polilla 19, y recuerde que cada artículo del Código Penal a que hicimos alusión debe ser estudiado en cuanto a su contenido, de manera profunda, ¿sí? Porque todos los artículos que hemos mencionado son parte del contenido de la materia. Muchas veces una pregunta de parcial o de final está en el contenido propio del artículo del Código Penal. Por ejemplo, que yo le diga a ustedes cuáles son los requisitos para que el condenado obtenga una libertad condicional. Y en el mismo artículo 13 están enumerados los requisitos. No sale de ningún libro, sale del propio código. Entonces, todos los artículos en número que yo hice mención deben ser estudiados. Bueno, hemos terminado la clase y en el próximo video vamos a dar comienzo a la bolilla número 20. Es todo y muchas gracias.